hayáis venido para acá a esta primera conferencia que el hospital hace y con la intención de inaugurar un ciclo de conferencias que tienen como objeto tratar temas de salud de importancia para la ciudadanía de Huelva. Nuestro propósito es abrir el hospital a la ciudad, a Huelva, a sus ciudadanos, e intentar que Huelva tenga orgullo de pertenencia de este hospital, porque este hospital, entre otras cosas, nace con la vocación de elegirse como una institución sanitaria y para la población de Huelva, que es su ámbito y su campo de vinculación. Así que muchas gracias a todos. Progresivamente iremos organizando más conferencias con temas de interés, de los que se informará a través de los medios y demás. Con que vamos a tratar, como ya sabéis, del pasado, presente y futuro del tratamiento del cáncer de mama, y para ello tenemos al doctor Bayo y al doctor Ladrero, que son dos profesionales dedicados al tema de la mama durante muchísimo tiempo. Ellos tienen una gran experiencia y yo creo que son quizás los candidatos ideales para hablarnos de temas de pasado, presente y futuro del tratamiento del cáncer de mama. Después se abrirá un coloquio que yo me gustaría que participarais, porque ese es el origen de estas charlas, aclarar dudas, aclarar aspectos que sean controvertidos en la sociedad de Huelva, en la ciudadanía de Huelva. Con que ya no digo nada más, muchas gracias por haber venido y los dejo a ellos para que... Bueno, pues buenas tardes. En principio, cuando se nos planteó que habláramos de... hemos empezado nosotros este ciclo de conferencias y creo que hemos empezado bien. Es el mes del cáncer de mama, hace poco se celebró el Día del Cáncer de Mama y bueno, pues una patología con esta prevalencia, pues yo estoy muy contento de empezar la primera jornada de divulgación. Y estamos hablando de divulgación médica. Aquí podrían estar sentados con nosotros todos los componentes de una unidad de mama, que empezaría pues empezando por ginecólogos, radioterapeutas, cirujanos plásticos, oncólogos estamos, en fin, muchos especialistas y cada uno de ellos, en su materia concreta, podrían dar una conferencia específica de la mama. Con lo cual esto sería, podríamos dar 10, 15 charlas, ¿no? Entonces, lo que hemos decidido, pues nosotros como representantes de lo que es una unidad multidisciplinaria, transversal, pues dar estas charlas basándonos en la experiencia personal. A propósito, no hemos querido traer ordenadores, no hemos querido traer imágenes y no hemos querido traer diapositivas, porque vamos a hablar de nuestra experiencia, y la experiencia personal de muchos años trabajando en diferentes hospitales aquí en Huelva, y entonces vamos a hablar de lo que hemos ido consiguiendo a grandes rasgos, porque no podemos entrar en materia, en profundidad en todo, pero lo que hemos ido consiguiendo a grandes rasgos en la provincia de Huelva en cuanto a los procesos de diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama en los últimos 35 o 40 años. Para poder empezar, nosotros vamos a charlar como si estuviésemos en la televisión, periodistas y el intérprete, vamos a hacerlo, vamos a ir y nos podemos incluso hasta interrumpir si queremos, ¿no? Entonces, yo primero que le voy a preguntar a Juan, porque es una cosa de interés, ¿cuál es la incidencia? Yo puedo decir que la incidencia del cáncer de mama está aumentando y la mortalidad está bajando, pero yo te pregunto, ¿cuál es la incidencia y la mortalidad del cáncer de mama en España y en Huelva en relación a España? Vale. Buenas tardes. Reitero las gracias al hospital por invitarnos, por dar esta oportunidad. Al hospital nos sentimos parte del hospital, claro, pero que el tener esta oportunidad de iniciar. Yo creo que lo que hoy, en el tiempo que estemos, en esta hora, el tiempo que dure, podemos aprender, nosotros también con vosotros, y en televisión, cuando se retransmita por televisión, yo creo que puede ser útil, sobre todo que aprendamos más a manejar una patología, que ahora explicaré, respondo a tu pregunta, tan prevalente, y que aprendamos a prevenirla, que también es otro aspecto que luego hablaremos, ¿no? Yo creo que nos vamos a llevar todo algo positivo esta tarde de este encuentro, por lo menos la intención que tenemos tanto Diego como yo. En cuanto a la incidencia, es cierto que la incidencia es creciente en los países desarrollados. Hay que tener en cuenta que el cáncer de mama tiene una historia, que luego hablaremos también, que va asociado al desarrollo socioeconómico. Pongo un ejemplo. En la primera mitad del siglo XX hubo unas grandes migraciones de las poblaciones asiáticas, japonesas, filipinas, después de la Primera Guerra Mundial a la costa este de Estados Unidos, todo lo que es California.
esa primera generación tenía índices de cáncer de mama que eran la quinta parte del que había en Estados Unidos. Pasado la primera generación, la siguiente generación seguían con diferencias, pero a la segunda generación, o sea, las nietas de esas mujeres que emigraron, ya tenían unos índices similares al que tenía Estados Unidos. O sea, que eran los índices más altos del mundo. Estamos hablando ya de 1970, 1980, que fue la tercera generación. Esos datos están publicados. Quiero decir, el cambio de hábito y el desarrollo económico es lo que arrastra el cáncer de mama. Por ejemplo, en China, desde que la población ya no es agrícola y ya es sedentaria y vive en grandes macrociudades, millones y millones de personas de forma industrial, el cáncer de mama está aumentando vertiginosamente. Dentro de unos años cogerá al mundo desarrollado. Ya está casi equiparado, pero lo va a superar. Quiero decir con esto que la incidencia es creciente y es un hecho que tenemos que asumir. Es una enfermedad que tiene parte buena y parte mala. La incidencia es creciente, eso es malo. Está creciendo un 2% anual. En España son 27.000 casos al año. Es el tumor más frecuente en la mujer de largo, en el sentido que es un tumor que da una probabilidad de tenerlo entre 8 o 9, una de cada 8 o 9 mujeres en España. Con diferencia el tumor más frecuente. Y en cuanto a la incidencia creciente, que también pasa en Europa y en Estados Unidos, España tiene unos niveles medio-bajos con relación a Europa y Estados Unidos, con una tasa de 85-86 casos por 100.000 habitantes año, que coincide exactamente, es 85 en Huelva, con el registro de tumores de Huelva, coincide exactamente. Ahora van a salir los datos yo trabajo en mucho estudio de investigación con María Luisa Fajardo, que es la directora de registro poblacional de Huelva, y ahora van a salir los datos, pues siempre va retrasado, van a salir los datos de 2014. Pero en el análisis que tiene entre 2007, que es cuando se empezó el registro, y 2013, que son los datos que tenemos, los 1.700, 1.800 casos suponen una tasa de 85 por 100.000 habitantes. Al año aproximadamente 280, 300 casos. Eso es invariable, coincide con la tasa de España, ni más ni menos. En cuanto a la incidencia, que es verdad que es creciente. Cuanto a la mortalidad en España supone unos 6.000 casos al año. Hay que tener en cuenta que es la primera causa de mortalidad por la mujer, por cáncer. Pero a pesar de que la enfermedad tiene muy buen pronóstico, tiene un pronóstico que desde el año 70, que estaba en un 40% de supervivencia, 30-40, ha subido a más del 80%. ¿Qué es lo que pasa? Que como es tan frecuente y tan incidente, ese 20% de mortalidad, que ahora ya el tiempo de supervivencia es mucho mayor, pero la mortalidad, al fin y al cabo, ese 20% supone la causa más frecuente de mortalidad por cáncer, aunque el tumor sea relativamente benigno, con un 80% de supervivencia es mucho mayor que muchas enfermedades benignas, entre comillas, tromboembolismo de pulmón, infarto de miocardio, que tiene una mortalidad del 50%. En este caso, el cáncer de mama la tiene solo del 20%, pero sigue siendo la causa de mortalidad más frecuente por cáncer en la mujer. Por tanto, mortalidad va bajando abismalmente los últimos 15, luego veremos por qué, 10-15 años, pero la incidencia va creciendo. Es una paradoja, pero es lo que hay. Entonces, bueno, tenemos que acostumbrarnos a vivir con una enfermedad frecuente que si no está en casa, está en la casa del vecino, o la de mi prima, o la de mi hermana, y hay que convivir. Lo que es muy importante, que luego veremos también, es que la supervivencia depende mucho del diagnóstico precoz. Pero bueno, ese es otro tema. No sé si he contestado tu pregunta. Perfecto, pues yo me voy a quedar con el lado positivo. El 80% de las mujeres de cáncer de mama se curan y el 90% de los estadios precoces. Ese, bueno, por darle un dato positivo. Ahora vamos a hablar un poquitín de historia nada más, porque no podemos hablar. Nosotros, los cirujanos, yo siempre lo comparo un poco con la úlcera gastroduodenal, que si no lo conocemos. Cuando operábamos, nos hemos llevado, pues hasta antes de ayer, operando todas las complicaciones de la úlcera, la estenosis pilórica, la peritonitis, la perforación, la hemorragia, pero no curábamos la úlcera. Claro, ¿cómo vamos a curar la úlcera si la úlcera la provocaba el Helicobacter, una bacteria, ¿no? Ahora prácticamente ha desaparecido, salvo las complicaciones, ha desaparecido o ha bajado las tasas de la cirugía gástrica. Pues con el cáncer de mama ha pasado algo parecido, ¿no? Nosotros los cirujanos hemos querido ir con el bisturí detrás de las células y no podemos ir con un bisturí detrás de las células. Entonces hemos pasado hasta los años 70, hemos sobretratado quirúrgicamente a las pacientes y durante todo el siglo pasado, hasta los 70, las intervenciones eran muy agresivas a todas las pacientes, todas las cosas porque no había diagnóstico precoz, los aparatos de diagnóstico no eran buenos, la incidencia era muchísimo más baja. Sí.
y a todas las pacientes le hacíamos mastectomías radicales. Le quitábamos la mama, los músculos pectorales y los ganglios de la axila, incluso también quitábamos los ovarios, pues ya empezábamos a pensar. Así que imaginaos lo que es una mujer sin mama, sin músculos pectorales, sin axila y sin ovarios. Era una verdadera mutilación y se curaban muchas. Claro, cuando las operábamos en fase precoz con la enfermedad exclusivamente de la mama, muchas se curaban, pero seguían muriendo muchas, porque no se morían por la mama, se morían de la enfermedad sistémica, de la metástasis. Entonces, a partir de los años, bueno, ya finales de 70, principios de los 80, se empezó a hacer cirugía, ya mucha menos agresión. Cuando yo empecé a dedicarme a la cirugía, había dos técnicas fundamentales, que eran el PARTE y el MADE, que eran dos técnicas que ya no hacíamos esas incisiones tan agresivas, las incisiones eran muy bajas, eran más estéticas y quitábamos la mama, los ganglios, pero ya conservando los músculos pectorales y la supervivencia era la misma. Nosotros empezamos a dedicarnos a la mama en los años 80 y fijaros que el año 81 fue el primer congreso de la Sociedad Española de Patología Mamaria y ya se empezó a hablar de unidades, de tratamiento transversal, porque antes el tratamiento de la mama la hacíamos cada uno por nuestra cuenta. Los cirujanos por un lado, los ginecólogos también la operaban en otros hospitales, después la mandaban a los oncólogos, pero de alguna forma no estaban coordinados estos especialistas que intervenían. Como digo, en los años 80 se empiezan los primeros indicios en España de las creaciones de las primeras unidades de patología mamaria. Nosotros fuimos a un congreso en el año 84 en Jerez, ya captamos esa idea y ya en el año 84 ya nos reunimos con los anteriores oncólogos, Eduardo, y con los patólogos en el antiguo hospital Manuel Loy, y ya empezamos a tener los primeros esbozos. Lo primero que hicimos es convencer a los gestores y en este caso a los jefes de servicio que la mama había que sacarla de las consultas de cirugía general, que era donde se veía, en el mismo día se veía pues colon, recto, toda la patología mamaria, úlcera, mama. Eso era un poco complejo en aquella época. Y en ese década de los 80, pues sacamos a las pacientes, ya empezamos a tener reuniones con los oncólogos, con los patólogos, y empezamos a crear los primeros, lo que iba a ser después una unidad multidisciplinaria. Y por esa época también ya empiezan a publicarse trabajos donde, sobre todo desde Milán y en Estados Unidos, donde se demuestra, no se publica solo, se demuestra que la cirugía conservadora de la mama tiene la misma tasa de supervivencia que la cirugía radical cuando se puede hacer. Y si esa cirugía conservadora se asocia a la radioterapia, la tasa de supervivencia sigue siendo todavía la misma y baja mucho la recidiva local. Pero claro, muchas veces los recursos de la ciencia van más rápido que los recursos que tenemos nosotros en los hospitales. Eso ya no hace falta decirlo. En aquella época empezamos a hacer cirugía conservadora y no teníamos radioterapia en el hospital. Teníamos que mandar para irradiar a los pacientes a Sevilla. Y se nos perdían muchos enfermos. Y no se irradiaban en la época que había que hacerlo. Pero es que no era un problema nuestro. Nosotros nos decían, tenéis que operar con cirugía conservadora porque no hay que hacer tanta agresión a los pacientes. Se ha demostrado que la supervivencia es la misma, pero no teníamos los recursos que deberíamos tener en esa época. Eso fue una experiencia, hago un comentario. Pero ya por esa época también empezábamos a hacer tratamientos hormonales. Nosotros dimos un salto, y ya te dejo otra vez hablar un poquito. Entramos en los años 90 y ya pasamos al nuevo hospital. En el nuevo hospital hubo 3 hechos, para mí 4, muy importantes porque ha sido una década importantísima para el tratamiento del cáncer de mama. Ya hacemos cirugía conservadora, conservamos la mama, damos radioterapia y quitamos la axila. Ya pasamos a un nuevo hospital con una unidad ya creada con nuestras sesiones clínicas y con unas consultas monográficas exclusivamente de mama. Y hay un hecho importante, y es que aparecen unos tratamientos en oncología, que ya no son solamente la quimioterapia, que ahora un poquito, que es la aparición del tratamiento hormonal, el tamoxifeno. El tamoxifeno, en los años 90, eso ha sido una yo creo que de las cosas más importantes en el tratamiento de la mama, y comenta tú antes yo seguí con la década de los 90 el tema del tratamiento hormonal. Bueno, yo, sin temor a equivocarme y hablando de historia, yo creo que no ha habido en Huelva, yo que soy de aquí y cuando estudiaba la carrera y hacía la especialidad en Sevilla, todavía no se hacía aquí, ya hacía un seguimiento, ¿no? No ha habido especialidad que se haya desarrollado en los últimos 30 años tanto como oncología, pero aquí en todas las provincias, ¿no? Por el desarrollo de la especialidad. Y el desarrollo del tratamiento del cáncer de mama ha ido de la mano de la cirugía, como ha explicado Diego, pero sobre todo, no lo digo, o sea, en conjunto de la oncología. O sea, el desarrollo de la oncología en Huelva ha sido
del LOI que ahora en el 25 aniversario del Hospital Juan Ramón he tenido que hacer una memoria del servicio como jefe de servicio. Y entonces me han contado muchas historias del LOI, que empezó Eduardo, que en paz descanse. Eduardo era un internista aficionado a la oncología, estoy hablando de años 80. En los años 90 ya había 2 oncólogos más, que fueron Roberto y Brizuela. Bueno. Y ya era un grupo de 3, pero eran 3 oncólogos que iban por la planta haciendo consultas, poniendo las primeras quimioterapias. Y este desarrollo de la oncología, no solo cáncer de mama, ha sido... la verdad ha sido espectacular, lo digo como orgullo, como ciudadano, no como parte interesada, ¿no? Que podría pensarse, ¿no? Muchos habéis sido testigos de lo que estoy contando. Cuando yo me incorporé en el año 98, que no hace tanto tiempo, hace 20 años ya, yo fui el cuarto médico, el cuarto oncólogo, pero a partir de ahí ya había radioterapia, que empezó, es un hito también, empezó en el año 95, en los años 90 no había nada, empezamos con las nuevas quimioterapias, nuevo hospital de día, nuevos servicios, nueva investigación, proyecto de investigación, desarrollo. Y hoy por hoy, digo, me salto ya, por supuesto, la evolución de los años, a partir del año 2000 ha sido vertiginosa, afortunadamente. Hemos luchado mucho, Charo que está aquí, desde dentro, todo el mundo, ¿verdad? Ha sido una lucha muy... Pero en cuanto a ganglio centinela, que ahora contará Diego, tenemos un servicio ahora mismo de 9 personas, 9 médicos más 5 residentes, 14 personas. Digo en oncología médica, radioterapia otro tanto. En fin, muchos proyectos de investigación. Yo creo que el desarrollo del tratamiento oncológico para cáncer de mama y para otros tumores es verdad que la necesidad ha obligado. Es cierto, la incidencia ha ido creciendo, el drama es mayor, los pacientes ya no se mueren, viven más, se curan más y es un reto. Y la investigación va tan rápido que no da tiempo. Cada año salen fármacos nuevos, entonces vamos con la lengua afuera. Pero bueno, es un reto a los que nos gusta nuestro trabajo, ¿no? Pero ha sido espectacular, desde tamoxifeno que decía Diego los años final de los años 80 a todas las hormonas que hay ahora, en los años 90 y actualmente este año en febrero que se han aprobado hormonas que duplican la supervivencia de 14 meses, la supervivencia libre de enfermedad y la global de 14 meses a 28 meses en los peores casos, los casos metastásicos más agresivos, duplica la supervivencia, pero eso ha sido en febrero, 2 hormonas, ahora se aprueba una en noviembre, una más. Y es un tema apasionante de desarrollo que, bueno, es que no voy a empezar a contar los fármacos porque no es divulgativo, ¿no? Pero nos quedamos con el tamoxifeno, con la idea. Que es el primero y que ha supuesto una revolución en el tratamiento y en la respuesta de muchas mujeres en el cáncer de mama. Y eso es muy importante. Ha salvado millones de vidas. Eso es lo importante, millones de vidas. Y yo, como conocía también, trabajé con los otros oncólogos, además de con él, un poquito más para atrás, será por la edad, un poquito más para atrás. Bueno, hay una diferencia. Voy por el 95. Esa famosa década, que ya nosotros trabajábamos monográficamente, teníamos nuestros quirófanos de mama, la radiología creció muchísimo, ya tenemos mejores mamógrafos, ya hacemos marcajes de lesiones no palpables, tenemos los ecógrafos son del año 90, ¿no? En el año 80 no teníamos ecógrafos de mama, no es que... Bueno, pues ya eso dio un gran... Pero hubo 2 hechos más importantes. Bueno, nosotros, ya que está aquí Charo, en el año 93, creo que fue el 93 o 94, ya fundamos con Eduardo la Asociación de Mujeres Mastectomizadas. 93, me acuerdo yo mejor que 93. La Asociación de Mujeres Mastectomizadas, porque veíamos, esto no era nuevo con nosotros, en Europa existían, y veíamos que las mujeres cuando las operábamos, ya estábamos implicados, ya nosotros estábamos, nada más que veíamos mujeres en la consulta. Entonces, yo había abandonado muchas cosas de la cirugía general, entonces pensábamos que era importante que cuando salían del hospital hubiera asociaciones de apoyo, de empatía, de las mujeres que habían pasado por el tratamiento, mujeres que habían superado la enfermedad, y se creó esta sociedad que todavía sigue funcionando. Eso creo que es un dato importante en esa década de los 90, del 93. Pero hubo otro dato más importante, y es que en el año 95 se nos invitó, entre otras nuestra unidad, que participáramos en la creación del programa de diagnóstico precoz del cáncer de mama en Andalucía. Y se nos invitó a 3 provincias, que fueron provincias pioneras, que fueron Huelva, Jaén y Almería. Que eso fue otro cambio importante. Nosotros participamos en los protocolos y se empezó a hacer ya un cribaje de pacientes de diagnóstico precoz del cáncer con mamografía periódica, captando a las mujeres entre los 45 y los 65 años. Y ahí sí hubo un cambio también radical, porque
Para que hagáis una idea de lo importante, nosotros, por ejemplo, los carcinomas in situ, los carcinomas más precoces, pues no lo veíamos, eran accidentes casi en las biopsias, ¿no? La incidencia nuestra por aquella época era de un 5 o un 6% de carcinoma in situ. A los 4 o 5 años de estar en marcha el programa, hicimos nosotros un trabajo y la incidencia en nuestro hospital ya del carcinoma intraductal in situ, de la fase más precoz del cáncer, era de casi un 20%. Eso ya fue un cambio radical. Y claro, empezamos a ver microcalcificaciones, lesiones no palpables y aumentamos, aunque ahora baja un poquito, después hablamos, aumentamos la cirugía conservadora en aquella época. Pasamos a tener casi el 70% de las mujeres que operábamos era con cirugía conservadora. Prácticamente dejamos la cirugía radical, pues hay que hacerla todavía, pero ya no era antes a todo el mundo, ¿no? Eso creo yo que eran dos. Creo que el programa, tú ya lo has comentado, ha sido un cambio radical en el Estado. Y nos metemos, perdona que vaya así a grandes saltos, porque si no es imposible hablar, nos metemos en el año 2000, que también está siendo bastante fructífero. Claro. Nosotros cuando operábamos a los pacientes, tanto cuando hacíamos esa cirugía súper radical, a todos los pacientes le quitábamos la mama y le quitábamos todos los ganglios de las axilas, porque entre otras cosas, en la clasificación de pronóstico, medíamos el TNM, el tamaño de la mama, los nódulos axilares y después la metástasis, ¿no? Quiero decir que todas las mujeres, linfadenectomía. Y ya nosotros los cirujanos nos dábamos cuenta que es claro, perdona, porque el 70% eran negativas, los ganglios eran negativos, se podían no haber quitado. Claro. Entonces tú veías la biopsia y veías todo negativo, pero ya no los tienes. Ya, claro, si lo hubieras sabido no se lo quitó. Le quitábamos los ganglios porque no teníamos más remedio que quitarlo. Pasaba, ¿no? Pero sabíamos que el 70% era negativo, con lo cual le estábamos quitando los ganglios pues al 70% de las mujeres, pues con la agresión quirúrgica que supone la linfadenectomía, el linfedema, en fin, otro. Eso fue otro hito importante. No fue fácil porque cuando empezamos a hacer ganglio había que validarse y dependíamos de medicina nuclear, si lo he dicho bien. Entonces tampoco teníamos allí, había un solo médico nuclear. El año Centinela ha supuesto un aumento de las plantillas. Y todavía no existe medicina nuclear en todos los hospitales, siglo XXI. En los hospitales comarcales no hay medicina nuclear. Entonces, otra vez un poco ese desfase, ¿no? A nosotros no se nos dice, hombre, no se debe operar una mama sin hacer un ángulo Centinela, salvo que esté la axila afectada. No, pero se hizo un esfuerzo para cubrir hicimos esa población grande, de Río Tinto, las pacientes se pinchaban, el médico de medicina nuclear iba al quirófano a Río Tinto todos los viernes, en fin. Hubo que dar apoyo, lógicamente, apoyo a los otros hospitales. Pero es un hito importante. Ya en este hospital hacemos la nanocentinela con una tecnología que ya no existía antes, no que sea ni mejor ni peor, que no es otra tecnología. Lo hacemos con micropartículas de hierro y lo identificamos con una sonda que mide la radioactividad en la axila. Aquí la tenemos y aquí lo hacemos, pero bueno, esos primeros que tú llevas la información, que te llega la información de que no tienes que operar, bueno, y los recursos, ¿no? Bueno, pues esa lucha también la hemos vivido en el año 2000. Como entramos ya en el año 2000, ya en el siglo XXI, y ya tenemos en los centinelas, ya la mayoría de las mujeres le conservamos la mama, a las que no se la conservan se les ofrece la posibilidad de la reconstrucción inmediata o reconstrucción con los cirujanos plásticos, que también ya hay una larga experiencia. Antes no teníamos cirujanos plásticos, ahora no lleva mucho tiempo cirujanos plásticos con nosotros, ¿no? Pero bueno, ya eso también se ha superado y yo quería comentar cosas un poquito ya pensando en el presente actual y en el futuro inmediato, ¿no? Para después para no alargar mucho. Hay por ahí también una controversia o una información no clara, y es el cáncer genético, ¿no? Que si la herencia, que los factores de riesgo, que si toca cuando tienes un cáncer en la familia. Yo tengo que deciros que hoy por hoy el 90% de los cánceres son esporádicos. Eso significa que cualquier mujer puede tener un cáncer de mama o no tenerlo, independiente de la carga familiar. Pero no quiere decir que todas las mujeres que tengan un familiar, ya toda la familia va a tener cáncer de mama. Pero yo te pregunto, se han puesto también en el año 2000, perdona que... las consultas de consejo genético, ¿no? Pero ¿qué es una consulta de consejo genético, Juan? ¿Qué son las pruebas genéticas? ¿Y qué son las plataformas genómicas? Yo sé que no es complejo. Si quieres las plataformas genómicas las dejamos, por encima, pero por lo menos para que haya la diferencia, que quede claro el tema de... Hay una confusión en la población que si de algo sirve esta tarde, yo creo que esto es una cosa que podemos aclarar hoy entre todos y luego la tertulia cuando podáis preguntarme.
Hay una confusión en cuanto... Vamos, ahora explicaré la plataforma genómica, que es algo más complejo. Eso no para el futuro, no hay problema. Bueno, lo hacemos a diario. De hecho, la plataforma genómica simplemente, ahora voy a la parte genética, es simplemente la catalogación del subtipo genético que tiene ese cáncer. Es decir, ya no se trata de los cánceres de mama como antes, según el tamaño, los ganglios. Desde el año 2012 se describió una clasificación que arrastramos y que es una clasificación que va a la parte genética, a los marcadores oncogenes genéticos que expresa ese tumor, por lo cual el tratamiento es lo que habéis oído hablar de terapia dirigida, va dirigido a ese cáncer de mama en particular, no a cualquiera, no a cualquier mujer. Cada tratamiento es diferente en función de lo que exprese, ¿no? Por la plataforma genómica lo que hace es darnos ese subtipo y ese riesgo que nosotros necesitamos para determinar tratamiento, nada más. Pero bueno, no quería entrar en un tema que quizás es complejo, ¿no? Menos divulgativo, aunque si luego queréis preguntar yo os lo explico. Pero sí una confusión habitual, y es la siguiente. El cáncer de mama genético, que sí es una enfermedad genética que se llama síndrome de cáncer de mama y ovario familiar, porque puede afectar a las mujeres de esa familia, tanto con cáncer de mama uni o bilateral y con cáncer de ovario, y está perfectamente especificado como mutación de 2 genes, un tercero ahora, pero de 2 genes que se identifican perfectamente a toda la familia de esas mujeres, hija, hermana, tía, madre. Esa familia, ese cáncer genético es raro, menos del 5% de todos los cánceres de mama. Y se identifica en una consulta de consejo genético que nosotros llevamos desde hace 3-4 años. Aquí también hacemos consejo genético, lo hacemos nosotros dos, pero bueno, en la consulta de consejo genético del hospital, y se identifica esa familia, se estudia toda la familia, y los miembros de la familia que tienen la alteración de esos genes, porque unos sí y otros no, no toda la familia, sino que unas sí y otras no, incluso varones sí, que tienen un cierto riesgo para otros tumores, pero no vamos a entrar en eso. Se estudia la familia y a las mujeres que tienen esa mutación, efecto Angelina Jolie, porque fue lo más conocido, se le propone, pues en muchos casos, a las mujeres sanas, la mastectomía bilateral profiláctica y, dependiendo de la edad, si es joven se espera que pueda tener época reproductiva, en fin, dependiendo de la edad también se puede plantear la intervención profiláctica de ovario, la ovarectomía salpingo, ovarectomía profiláctica. Bueno, quiero decir, esos son pocos casos, los tenemos identificados porque son familias que seguimos y llevan un seguimiento específico. Vale. Eso no tiene nada que ver con que el hecho de que haya casos familiares de primer grado o segundo grado, o de primero y de segundo, o sea, de primer grado, madre, hermana, hija, segundo grado, tía, prima, etcétera. El hecho de que haya casos familiares aumenta el riesgo basal en esa mujer de tener cáncer de mama, igual que aumenta el tabaco, luego hablaremos de los factores. Luego es un factor de riesgo más. Es una enfermedad que tiene riesgo familiar. Pero que una persona tenga a su madre, como el 90%, por no decir 100%, el 90% de nuestras pacientes cuando primero, pues claro, vienen agobiadas por la enfermedad, pero cuando ya empiezan a superarla, lo primero que tienen, pero ¿y mi hija? La preocupación es su hija, es lógico. Pero la hija, lo único que tiene, dependiendo de los otros familiares, que tiene un riesgo de 1,4 en relación, de media, 1,4, 1,8 en relación a una mujer que no tenga familiares de primer grado. Por ejemplo, si el riesgo en España en torno al 10-12%, una de cada 8 o 9 mujeres, 12%, o 10%, porque sea redondo, si una mujer tiene 1,4 porque su madre o su hermana tiene cáncer de mama, pues en vez de un 10% de tener cáncer de mama a lo largo de su vida, tiene un 14%. Pero hay que sumar muchos más factores de riesgo ambientales. O sea, que tampoco es dramático. Sin embargo, si una familia, una mujer tiene un gen BRCA 1 o 2 mutado, tiene entre un 50 y un 80% de tener cáncer de mama. Son dos situaciones muy diferentes. O sea, que no, cuando se habla de tema de cáncer genético se confunde todo. Cáncer genético familiar son pocas mujeres y el riesgo familiar que aporta al tener cáncer de mama a un primer grado y un poquito menos segundo grado, dependiendo del número de familiares también, una tabla, es como en otros tumores, cáncer de colon, en otros tumores, algo inherente al cáncer de mama. ¿Qué pasa? Que cuando una mujer tiene varias familiares que han tenido cáncer de mama, va sumando riesgo. Si además es obesa, ha tomado anticonceptivo, toma alcohol, fuma, pues tiene mucho riesgo porque va sumando riesgo.
pero en sí no es determinante. O sea, el tener un familiar en primer grado no es determinante, ni es agobiante, ni es dramático, ni mucho menos. Es decir, que hay que sopesar y separar los dos. En la otra parte sí es determinante y sí es agobiante. Son dos situaciones totalmente distintas. Muchas veces la aclaramos en tertulia y es importante porque es que se confunde, se tiende a confundir porque, claro, se habla genético, familiar, genético, hereditario, todo se mete en el mismo saco, ¿no? Una cosa es riesgo familiar y otra es el síndrome hereditario o genético del cáncer de mama ovario familiar, que es otra cosa totalmente distinta. No sé si... Sí, pues yo creo que, bueno, resumiendo, que el 90% de los cánceres de mama, diría, son esporádicos, no son hereditarios, no se heredan, por lo menos conocido hasta ahora, y eso sí, cualquier mujer puede tener un cáncer de mama independiente de que tenga familiares o no. Por eso, cuando hacemos programas de diagnóstico precoz, incluimos a todas las mujeres en estos programas, ¿no? Que después daremos un poquito también de los programas, pero vamos probando ya por el 2000. Bueno, ya hacemos una cirugía mínima, ya hacemos los ganglios centinelas, que ya no hacemos linfadenectomía a todas las mujeres, ha sido un cambio importante. Ya tenemos una nueva clasificación molecular de los tumores, que no es la clasificación clásica TNM, con lo cual esta nueva clasificación, que tampoco vamos a entrar en detalle porque sería engorroso, pero sí ha hecho de que los tratamientos oncológicos en el cáncer de mama van siendo cada vez más selectivos. Es lo que llamamos nosotros, le ponemos nombre y apellido a los tumores y después hacemos un tratamiento a la carta. En definitiva es eso. Analizamos el tumor, lo clasificamos, le ponemos. Cuando nosotros nos llegan a la consulta a los pacientes con un cáncer, le decimos, bueno, te lo vamos a solucionar, pero vamos a ponerle nombre y apellido porque podemos tener 3, 4 pacientes con el mismo tumor que podemos hacer incluso la misma cirugía, pero pueden hacer 4 tratamientos diferentes, porque biológicamente... Y es importante también, lo decimos siempre, evitar comparaciones, ¿no? Mi vecina se ha tomado una pastilla, mi prima se le cayó el pelo, es que eso es inevitable, ¿no? Que todo el mundo lo hace, yo digo, no lo haga, y sale por la puerta y lo hace, pero bueno, que yo tengo que decir que no debe hacerse. El aspecto biológico y las características de cada paciente es único, individual. Para nosotros supone un reto decidir el tratamiento que la paciente, si nos falta algún dato, esperamos hasta tenerlo. No sirven las comparaciones, aunque los tratamientos se parezcan, en el fondo son diferentes. Eso es importante. Sí. Bueno, pero vamos a entrar un poquito, vamos a hablar un poquito, bueno, el futuro no existe, es el presente continuo de los ingleses, ¿no? Que vamos haciéndolo, pero bueno, no pasa nada por hacer un poquito de prevención, un poquito de futuro, no pasa nada por eso. Pues vamos a hablar también un poquito de futuro, por dónde van las cosas. Quizás antes de futuro, voy a hacer una pregunta, bueno, sí, después lo hablamos, si no, te iba a hacer una pregunta antes sobre marcadores biológicos. Hoy día los programas siguen siendo mamografía. Las mamografías no tienen un 100%, hay muchas mujeres que le hacen una mamografía, no ven nada, después vienen con un cáncer y nos dicen, oye, es que me han hecho una mamografía. Bueno, mire usted, es que un 6% de los tumores no se ven en la mamografía, y cuando están en fases precoces y son intraductales no se ven en la mamografía. O sea que la mamografía, el diagnóstico nos ha aportado todo, pero no hay una prueba que tenga un 100% de sensibilidad ni especificidad en mama. Pero no tiene nada que ver, los mamógrafos actuales, que es lo que nosotros empezamos a trabajar en los años 70 y los años 60. Y no digamos ya la resonancia, que es el año 2000. La resonancia con antena de mama no existía. La resonancia nos ha dado también... Bueno, nos ha hecho bajar un poquito la cirugía conservadora, porque con la resonancia vemos ahora algunos carcinomas multifocales que no lo detectábamos con la mamografía exclusivamente. O sea, hoy día, bueno, o sea, los programas están con mamografía y si aparece alguna imagen que plantee dudas, pues se completa el estudio con ecografía, resonancia, biopsia, y hoy día los radiólogos han avanzado. Es más, yo después hablaré un poquito del futuro de la cirugía, de lo que yo pienso, y tienen un protagonismo total los radiólogos. Los radiólogos ya lo hacen, ya hacen las biopsias en lesiones no palpables, codirigidas, hacen pequeñas intervenciones con el AVI, bueno, hablaremos un poquito después ya en el futuro inmediato. Pero yo quería, para hablar antes de entrar en el tema de futuro, que hay, vamos, te voy a hacer la pregunta ahora, de los marcadores biológicos. Tú has trabajado, tienes una tesis, yo sé que no hay, porque lo ideal sería, para mí que sería lo ideal, para mí no opera mama, pero bueno, lo ideal sería poder definir a las pacientes de riesgo. Esas pacientes de riesgo las seleccionamos y sobre ellas hacemos los chequeos, los diagnósticos o la cirugía preventiva. Pero para eso tenemos que tener marcadores preventivos. Por ejemplo, pongo un ejemplo, como por ejemplo, que no tampoco es selectivo, como el PSA, por ejemplo, en el cáncer de próstata, tiene un análisis de sangre, que no es, bueno, tiene el PSA alto y tú dices, bueno, vamos a buscar porque puede haber un cáncer de próstata. Pero en mama no existe eso.
Y eso es un campo de investigación. Lo ideal sería que estupendo, ¿no? Hacer un análisis de sangre y decir, oye, se ha subido el marcador, la P53, la P228, y esto quiere decir que estas pacientes van a tener un riesgo mayor, vamos a hacer prevención con marcadores biológicos. Eso es una cosa del futuro, por eso lo quería dejar para el futuro. Pero como tú trabajas un poquito en eso, ¿cómo está la cosa de marcadores en mama? Yo sé que hay marcadores en colon, marcadores en ovario, en mama. Yo la pregunta yo la acabo de escuchar, no está preparada, pero me viene muy bien. Me viene muy bien. Yo he dedicado muchos años a la investigación marcadores porque yo estoy convencido, primero, en los programas, que luego hablaremos, no sé si dará tiempo, tienen sus limitaciones. La mamografía es un diagnóstico humano, tiene el error humano, tiene la limitación radiológica de la técnica, que no tiene una sensibilidad que pase del 70% y además no sirve para mujeres jóvenes. Luego, tiene muchas limitaciones, pero es lo que hay. Ahora mismo en la prueba no hay ningún grupo en el mundo, yo lo he revisado mucho, que haya demostrado que ningún marcador específico o lo que llamamos algoritmo diagnóstico, que es un grupo de marcadores, haya demostrado utilidad en el diagnóstico precoz de cáncer de mama. Sí hay marcadores que utilizamos cuando la enfermedad está extendida, lo utilizamos en la clínica, pero estamos hablando de diagnóstico, fase diagnóstica, que es lo que importa, porque claro, a mí lo que me importa es el diagnóstico, luego un marcador para ver si el tratamiento va mejor o peor, tiene una utilidad relativa, la tiene para el oncólogo, pero no en el diagnóstico. Bien, tengo que decir que el único estudio publicado que ha demostrado bastante sensibilidad, en torno al 90-94%, fue un estudio piloto que dirigí yo, que se hizo aquí en Huelva, y hay que decirlo aquí en Huelva, porque a veces no decimos las cosas suficientes, y era un estudio piloto en 135 pacientes, que no era un estudio, era piloto, no pretendía ser un macroestudio, pero sí demostró una especie de algoritmo que es una combinación de marcadores que era positivo, con mucha sensibilidad y mucha especificidad también, para el grupo de mujeres que tenían cáncer de mama en relación a mujeres sanas que habíamos seleccionado en el estudio. En un estudio que participó Diego, el estudio se remonta hace 5 años, ¿no? Sí, más o menos 2012, se publicó cuando ya tuvimos los datos en 2014, después ese estudio. A raíz de ese estudio hemos conseguido fondos y ahora estamos en un macroestudio donde hay más hospitales, más países, que estoy dirigiendo yo también desde aquí, en el que queremos reunir en torno a 2.000 pacientes para que ya sea definitivo y obtener, si sale bien, porque la investigación, oye, hay que ponerlo entre paréntesis, si no sale bien y el grupo control y el grupo caso, las 1.000 mujeres sin cáncer y las 1.000 mujeres con cáncer, no hay, después del estudio estadístico, una combinación como nos salió en este estudio piloto, pues pensar que el estudio piloto fue la casualidad de que todas las mujeres con cáncer ese día tenían un marcador elevado. Es raro, ¿no? Pero bueno, podría darse, ¿no? Quiero decir, ya con ese número suficiente no va a haber duda y si sale como esperamos, sí vamos a encontrar por primera vez en el mundo un algoritmo diagnóstico que con una simple análisis de sangre en 4 minutos, bueno, poco tiempo, podamos encontrar con una sensibilidad de más del 90% si esa mujer tiene cáncer de mama o no. Eso va a ayudar a los programas, si sale, a los programas, a la mamografía, pero también en un paso futuro, si esto sale bien, podría ser siempre estoy hablando condicional, el año que viene tengo que contar otra cosa, pero si sale bien, podría ser una técnica en sí misma de screening. O sea, la idea que yo tengo, y cuando lo he contado por ahí en países o en algún sitio que lo he contado este estudio, ponen cara rara, yo lo entiendo porque es muy disruptivo, es muy innovador. Pensar por un momento que si yo tengo ese análisis de sangre, yo puedo hacerlo en cualquier edad, no hay un margen de edad, puedo hacerlo 30, 35, 40, puedo repetirlo a los 6 meses, la mamografía no se puede repetir por el riesgo de la reirradiación, y estoy clasificando a las mujeres no ya de riesgo, sino puedo hacer un screening poblacional, y la que me dé positivo, entonces a la que le hago la mamografía, no a todas. Y es la que va después a cirugía porque mezclamos 2 técnicas. Bueno, que se entiende, quiero decir que esa es una línea de investigación que está empezando este nuevo estudio, hemos empezado en julio, y yo creo que el año que viene, finales de año, podemos tener ya los primeros resultados, ya lo contaremos. Bueno, es la idea que tenemos, ¿no? Esto es un poco futuro, ¿no? Ojalá salgan aquí o salga cualquiera en marcadores, ¿no? Y yo voy a hablar un poquito también de presente, futuro. Y voy a hablar de inmunoterapia, la inmunoterapia es otro futuro, sí. ¿No? Lo va a hacer, ¿usted lo cree que la inmunoterapia es un futuro? Sí, claro. Y yo voy a hacer un poquito de magia para explicar, ¿no? Eres malo de la profesión. No.
Vamos a ver, para meternos ahora a hablar de inmunoterapia y de proteínas y de oncogenes, es complejo, ¿no? Bueno, durante la especie humana, desde que estamos aquí nos hemos adaptado al medio y hemos ido creando nuestras propias defensas en función de las agresiones que hemos tenido en el medio. Entonces nosotros tenemos un sistema, que se llama sistema inmunitario, lo voy a explicar de forma, que nos defiende y nos siguen defendiendo todos los días de todas las agresiones que tenemos, virus, microbios y cáncer. Pero lo he vestido de Guardia Civil. Es un linfocito T4, un linfocito vestido de Guardia Civil. Lo he puesto de Guardia Civil porque es el que nos defiende, el que está en marcha, pero voy a hacer otra magia, si me dejan. Perdonad. Esto está improvisado también, ¿no? Pero a ver si me sale. No quiere salir el mago. Ah, aquí está. Estoy dejando. Bueno, esto... Le iba a poner una capa, pero no le iba a poner capa ninguna. Aquí tenemos, las células, los linfocitos T4, lo que nos defienden. Pero los microbios, los virus, los retrovirus, el cáncer, se defienden también. Claro, ellos no son tontos, entre comillas. Y se defienden de dos formas, sobre todo. Con la inmunosupresión, es decir, frenando el sistema inmunitario, dejando la tontorina para que no nos lo ayude, o camuflándose, es decir, empieza con las proteínas, los oncogenes, y el pobre Guardia Civil, como inmunodeprime, es decir, tiene técnica y se camufla, es como si se vistiera de policía. Aquí tenemos al virus o al cáncer vestido de policía. Entonces, he puesto una policía, podía poner otro Guardia Civil. La Guardia Civil, los linfocitos, no reconocen las células tumorales, no reconocen al virus y entonces no pueden defendernos. En síntesis, y muy simple, ese es el sistema inmunitario. Toda la investigación pionera actualmente que hay sobre inmunoterapia, y ahora hablaré un poquito de ello, lo que tratan es de descubrir las proteínas que los agentes, el virus, el cáncer, provoca la inmunosupresión. En definitiva, le vamos a quitar, porque es el mismo, aquí está camuflado, le vamos a quitar el camuflaje para que la Guardia Civil lo reconozca y lo destruya. Y no que el virus o el cáncer destruya a la Guardia Civil y nosotros detrás con él. Entonces, toda la investigación inmunológica está enfocada, resumiendo, en esto que estamos hablando. Vamos a reconocer los mecanismos que tienen los agresores para frenar a los linfocitos T4 y a todo el sistema inmunológico. Ese es el fundamento. Y entonces, yo creo que se ha entendido, no sé si... Bien. Hay dos hechos importantes en el 2018 que va a cambiar muchísimas cosas. Esto es casi, vamos a hablar casi de ciencia ficción. Podría haber puesto aquí a un bético y a un sevillista, y transformando... Pero... os comento una cosa. El premio Nobel de Química, me tengo que leer porque no me acuerdo de todo, el premio Nobel, Arnold Smith y Winter, premio Nobel de Química de 2018, esto sí, lo que están haciendo es ciencia ficción, es controlar el poder de la evolución, es decir, están domesticando bacterias y microbios con virus atenuados para crear proteínas y oncogenes y anticuerpos que no existen, que a lo mejor existirían al cabo de los cientos de años. Es decir, ellos utilizan virus que los modifican genéticamente, el virus lo introducen en bacterias, en células, y esas células ya modificadas crean nuevas proteínas y nuevos anticuerpos que se van a utilizar después como medicamentos para el tratamiento de muchísimas enfermedades y entre ellas el cáncer. Esto es, fijaros lo que supone esto, y esto es un poquito de mi de ciencia ficción, pero esto es real, esto es premio Nobel de este año, esto ya está demostrado. Eso es como si cogiéramos un virus, lo podemos hacer de dos formas, Eduardo, pero lo voy a decir primero, eso es como si cogiéramos un virus modificado genéticamente, que te introducimos, el virus va a llegar a tus células, el código genético se va del virus, pero el virus lleva la curación del paciente, porque lleva ya la corrección genética de una enfermedad hereditaria, familiar,
el virus llevaría, te infectaría el virus, pero no te provocaría una enfermedad, te provocaría la curación. Por ahí va la línea, para que haya una idea de lo que puede ser en un futuro a corto plazo. Eso es el Premio Nobel de Química. El Premio Nobel de Medicina de este año, el doctor Allison y Onjo han salido mucho en televisión, que son los padres de la inmunoterapia. Ellos lo que han descubierto es, en definitiva lo que han hecho ha sido descubrir una proteína inmunosupresora que inhibe la respuesta. Y fíjate lo importante que es descubrir esa proteína. Han hecho un tratamiento para bloquear esa proteína y entonces la célula es como si le quitara el camuflaje. Ellos quitan el camuflaje que tenía el virus o el cáncer en este caso, quitan el camuflaje y entonces los reconoce el sistema inmunológico y los ataca. Eso ya es real. Es decir, es un tratamiento que quita la proteína que inhibe la respuesta inmunitaria y eso se está utilizando ahora, y de eso tú sabrás un poquito más que yo, en melanoma, creo que en cáncer de pulmón y renal también. Y en renal, pero esto es Premio Nobel de Medicina 2018. También se hace en cáncer. Tenemos en cáncer también hay estudios, los RCT de tratamiento de inmunoterapia. La inmunoterapia de última generación, esta que han dado el premio, lleva un par de años implantada en oncología y ha revolucionado la oncología, como fue la hormonoterapia en su momento, luego la quimioterapia, pues nos ha tocado desde el año 16 aquí, estos 2 años, en esta década, segunda década del siglo XXI, nos ha tocado la inmunoterapia. Realmente nos ha sorprendido el manejo que tenemos porque tiene cada vez más indicaciones. Es cierto que empezamos en melanoma y cáncer renal. Empezamos a ver en pacientes con melanomas metastásicos en pulmón, hígado, que solo es lo más habitual, que no pasaban de 6 o 8 meses con la quimioterapia. Empezamos a tener pacientes que viven 3 años, 4 años. Luego recaen, se le pone otra inmunoterapia y no se mueren y hacen respuesta completa. Yo tengo varias publicaciones, respuestas completas. Y bueno, algo espectacular, nunca he visto en oncología. En cáncer renal también, y un paso más, mucho más importante, porque los melanomas metastásicos son, no sé, pueden ser en torno en nuestro servicio 10, 15 pacientes al año, pero eso es lo que tenemos a la semana de cáncer de pulmón. O sea, hacer una idea que en cáncer de pulmón ha supuesto que pacientes que tenían un pronóstico, cáncer de pulmón avanzado, metastásico, tenían un pronóstico de 9 meses de supervivencia, no llegaba al año, 12, 9... Ahora mismo tienen 30, 35, en fin, es algo abismal, ¿no? Es cierto que es importante decir, no toda la inmunoterapia sirve para todo el mundo, hay que seleccionar. Pero el paciente que es adecuado ponerla, los resultados son espectaculares. Si están pacientes sin enfermedad, con un cáncer de pulmón metastásico, 3 años, 4, así tenemos cada vez más pacientes. Claro, eso sobrecarga el hospital de día, porque es buena noticia, ¿no? Muy buena noticia. Y una polémica aparte, que no es el momento, y sobrecarga el sistema financiero, que si ahora mismo hay una cosa que nadie dice, yo la voy a decir bajito, en la sociedad española nuestra, ni en el ministerio nadie lo dice, y es que ahora mismo la sociedad española ya no tiene capacidad, ni siquiera la americana, que es un país más rico, no tiene capacidad para pagar estos nuevos tratamientos, no puede, o sea, el sistema público no puede, está en quiebra y no puede pagar por el coste que supone. Y claro, el problema es que hay que ponerlo, y de momento lo ponemos, no sé lo que pasa, pero eso es otro debate. Pero de verdad es apasionante. El cáncer de mama está un poquito más retrasado porque los ensayos clínicos demostraron utilidad, que ahora va a tener indicación en un subtipo de mal pronóstico, que generalmente responde mal a la quimioterapia, que se llama triple negativo, y ahí sí estamos teniendo resultados y va a tener ahora la indicación, pero va un poquito más retrasado que otros tumores, ¿no? Pero bueno, en definitiva, para no enrollarme, la inmunoterapia ha cambiado la oncología y para bien, ha cambiado para bien, y nosotros estamos estudiando todos los días porque cada vez hay nuevos fármacos, nuevas indicaciones. Estoy mandando el otro día estuvimos con una chica del CENIO, que además de Huelva, que está haciendo una investigación fantástica en este campo, y vamos a mandar residentes CENIO, el Centro Nacional de Investigación Oncológica, vamos a mandar nuestro residente allí, a Estados Unidos, en fin, vamos a intentar al máximo porque es difícil, pero es apasionante y yo creo que se nos abre un horizonte, una de esperanza, no ya para cáncer de mama, que en realidad el problema está controlado, como expliqué antes, sino para otros tumores donde ahí nos chocamos una y otra vez con muchas limitaciones y mucha mortalidad, como por ejemplo cáncer de pulmón. Son tratamientos menos tóxicos, mucho más diana, más a la carta, con menos efectos secundarios. Ya en caso también, en el CENIO, en el ER2,
también sí, eso ya pasó en el ERDO, proteína, sí. que entonces la inmunoterapia es un campo apasionante, la biología molecular, y ahora el premio Nobel de Química, eso puede cambiar radicalmente, porque eso es crear cosas que todavía no existen, o sea, proteínas que no existen, ¿no? Que no es como, por poner un ejemplo, en el SIDA, cuando el retrovirus, que el primer tratamiento, que era la timidina, se hacía con esperma de arenque. Oye, por cierto, el SIDA es apasionante, la pandemia, 38 millones de muertos y 37 millones de afectados, como para tener una charla curiosa de divulgación. Bueno, vamos a terminar ya hemos hablado de muchas cosas, es imposible, como veis, es imposible hablar, pero bueno, creo que lo más importante es lo que hemos vivido en estos 20 o 30 años, que han sido muchas cosas, se han creado muchas cosas, unas con más esfuerzo, otras con menos esfuerzo, pero que están aquí, ¿no? Y yo creo que bueno, que para terminar sería quizás los consejos de salud, que muchas veces dice, las enfermedades nos llegan. Claro, hay que tener suerte en la vida para todo y nos llegan y nosotros no queremos que nos lleguen, pero sí podemos hacer cosas por la salud. Y la Organización Mundial de la Salud tiene unos consejos que a veces hay que repetirlos, pero que la gente a veces le está por aquí y le sale por aquí, ¿no? Si quieres hablar un poquito de eso. Sí, yo respecto a prevención, antes que centrarme en el cáncer de mama, que ahora me centro en tu pregunta, en general sí os digo una cosa. Yo lo digo, llevo los 20 años y muchos me habéis escuchado. Yo soy el coordinador nacional del grupo de prevención de la Sociedad Española de Oncología Médica. Y he escrito muchas cosas, me he dedicado a prevención. Aparte de dedicarme al cáncer de mama por las mañanas, por las tardes me he dedicado a prevención. ¿Por qué? Porque cuando lo digo suena raro y sigo diciendo 20 años después. Mirad, por mucho que se investigue inmunoterapia, todo, si yo tengo, imaginaros, pongo el ejemplo, en un barco, si yo tengo una vía de agua que cada vez es más grande, que es la incidencia, por mucho que yo achique bien el agua, nunca voy a resolver el problema. Quiero decir, el problema no solo está en la investigación y los tratamientos, está en una fase anterior, está en la prevención. Mientras os pongo un ejemplo. En España, el 40% de la población, casi la mitad de los que estamos aquí, 20 millones de personas, van a tener cáncer a lo largo de su vida. Es lo que hay. O sea, podemos no verlo. 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres. Podemos no verlo, pero esa es la realidad. Y con medidas preventivas se puede evitar el 50% de esa epidemia, con toda la mortalidad que supone. Y no se ponen las medidas eficaces ni desde las instituciones sanitarias ni en la población, porque más o menos cada uno piensa, bueno, si es una lotería, a ver si no me toca, le toca al vecino, pero al final, claro, toca porque es que yo pongo muchas veces el ejemplo, si compramos un cupón que queremos que nos toque y una posibilidad entre 100.000, una posibilidad entre 2, no queremos que nos toque, pero bueno, es un poco surrealista, ¿no? Entonces, bueno, la prevención es fundamental, en general. En concreto para el cáncer de mama, que es lo que estamos hablando esta tarde. El cáncer de mama es el tumor más estudiado en cuanto a factores de riesgo, se conocen perfectamente. Es difícil controlarlos, muchos de ellos, porque corresponden al tipo de vida de la mujer actual, que no podemos cambiarlo. Le llamamos los investigadores parcialmente modificables o no modificables. ¿Por qué? Pongo un ejemplo. Aparte de los factores constitucionales que no son modificables, como son la obesidad, bueno, la obesidad sí, la altura, la edad, y los factores familiares, como hablamos antes, hay una serie de factores ambientales que sí son modificables. Sedentarismo, la dieta calórica, el consumo de alcohol, consumo de tabaco, eso es modificable. Pero hay una serie de factores de riesgo que llamamos reproductivo, historia médica reproductiva, que no son modificables. La edad de la primera regla no es modificable, la edad de la menopausia tampoco, la toma de anticonceptivos sí es modificable, pero, por ejemplo, número de hijos. La paridad es muy importante y la edad del primer hijo. Por encima de 30 años, si el primer hijo es por encima de 30 años, ya es un factor de riesgo. Si no hay ningún hijo, la nuliparidad es todavía más factor de riesgo. Claro, ¿quién le dice a una mujer hoy que tenga más de un hijo, al menos uno, antes de los 30 años? O 6. Uno. Nadie. Entonces, claro, son factores. Estamos en una sociedad donde es difícil, pero dentro de lo que hay, sí hay cosas controlables, como son controlar la obesidad, la actividad física, la alimentación, los factores protectores, como son la lactancia, como son la dieta mediterránea es un factor protector. Ese tipo de cosas están al alcance de las mujeres. Luego tendrá el riesgo familiar, la edad de la menopausia cuando toque es inevitable. El evitar tratamientos hormonales prolongados. Hay determinadas cosas que
que son muy importantes. Eso en cuanto a prevención primaria, que es los hábitos de vida saludable. Pero la clave, también lo hemos dicho antes, de prevenir el cáncer de mama está en lo que llamamos la prevención secundaria, que es la detección precoz. O bien participando, por supuesto, que Huelva tiene el 80 y pico, dijeron el otro día, 80 y tanto %. Somos los primeros de Andalucía de tasa de participación en el programa, para felicitarnos. Participar en los programas de prevención, autoexploración mamaria mensual, una vez al mes, y también lo que es muy importante es que se conozcan los signos de alarma, de tal manera que cualquier mujer, que si queréis lo decimos ahora, no sé si hay tiempo, pero vamos, son conocidos, cualquier mujer que tenga un signo de alarma de cáncer de mama tiene que acudir a su médico lo antes posible. No piense en ningún momento, bueno, ya se me quitará, esto es un nódulo de grasa, es un quiste. No. Síntoma de alarma, aparición de un nódulo nuevo en la mama, en la axila, alteración de la piel, retracción del pezón, úlceras cutáneas, en fin, cualquiera de los signos de alarma que son conocidos, los decimos muchas veces, siempre al médico. Ya el médico de familia pedirá mamografía y será falsa alarma, mucho mejor o no. Pero no puede estar en casa esperando, bueno, a ver si se me quita, a ver si se me quita. Si vemos, vamos, esta mañana no, el lunes, vi un caso así. O sea, en pleno siglo XXI, con la información que hay, mujeres que tienen carrera y demás, y están en casa esperando 3 y 4 meses con el nódulo que sigue creciendo, con un nódulo en la axila, esperando que se le quite, y no acude a su médico, o bien por miedo o por desconocimiento. Es decir, es importante que eso se tenga en cuenta, ¿no? No tanto para la gente de aquí, que mucho sé que lo sabéis, sino quizá para la gente que nos escuche en casa cuando se retransmita, ¿no? Y un poco es la idea, ¿no?, que quería... Sí, un poco el vídeo que lleva un año de Valentín Fuster. Yo creo que todo el mundo ha visto ese vídeo, ¿no? Que es prevención para todo. Llega por los WhatsApp de todo el mundo. Perdona, hay una cosa que se me ha olvidado, la lactancia es fundamental. Las mujeres que tengan ocasión, al menos 6 meses, pero por encima de un año el factor, la protección es más del 30% sobre el riesgo de más. Otra cosa que es que, claro, a las mujeres le decimos que tengan los hijos antes de 30 años y que den lactancia. Da igual el trabajo que tengan. Claro, es otra discusión, pero es un factor protector importante. La multiparidad está perdida. Bueno, eso se acabó. Yo le digo a las mujeres en la consulta, les digo, y las que han estado en mi consulta lo pueden saber, yo les digo, las mujeres del siglo XXI os lleváis toda la vida engañando a la mama. No hacéis otra cosa nada más que engañarla, desde que empezáis con las reglas a los 12 o 13 años. Porque le decís todos los meses, prepárate por si me quedo embarazada. Y aparece una regla, y termina la regla, pues prepárate otra vez. Y otra vez, y se lleva toda la vida con ciclo. Claro, evidentemente, nuestras abuelas tenían 7, 8, 9 y 10 niños, y además no había ni lactancia artificial, ni la dieta de ahora. Estaban obligadas a amamantar. Y entonces, claro, pero por eso digo que está perdida. Y Valentín Fuster decía que hay 7 factores que son fundamentales. Y son 7 nada más. 2 mecánicos, que es controlar la tensión arterial y controlar la obesidad. Y esos son controlables. Tensión arterial y obesidad. Para todo, para todo. Otros 2 que son bioquímicos, que es el colesterol y el azúcar. La dieta es fundamental, y si tienes diabetes, tienes que controlarte la diabetes y el colesterol. Y 3 que son modificables, que es no fumar o dejar de fumar, el ejercicio físico y la dieta. Y con eso hacemos prevención de una gran cantidad de cáncer. Y también decía, y tiene razón, y con eso termino, por si queremos, decía que el tener un corazón sano, te da cantidad de vida, pero la calidad de vida te la da el cerebro. Y eso es educación. Educación a los niños, educación en el no, educación para estar preparado cuando lleguen adolescentes, no entrar en las adicciones. Eso es educación de padre, de colegio, administración. La calidad de vida te la da el cerebro. Si el cerebro no te funciona, no tienes calidad de vida.